Imaginar el inicio de DJI es regresar a un tiempo donde el concepto de un dron estable era casi un mito. A mediados de los 2000, cuando los dispositivos del futuro todavía parecían juguetes inestables, existía una máquina extraña que desafiaba esa percepción. Un dron experimental de $30,000, ruidoso, pesado y más parecido a un ventilador militar que a una pieza de tecnología comercial. No era atractivo ni intuitivo y, para ser sinceros, tampoco venía con un manual que explicara su uso. Pero tenía algo que nadie más tenía en ese momento: podía mantenerse en el aire más de 10 segundos sin convertirse en chatarra flotante. Contra todo pronóstico, resistía el viento. Ese solo detalle lo convertía en ciencia ficción para cualquiera que intentara volar un prototipo. Detrás de ese primer milagro tecnológico estaba Wang Tao, un estudiante chino que no seguía las reglas ni se identificaba con la cultura del glamour tecnológico de Silicon Valley. Mientras el mundo occidental hablaba de nuevas redes sociales y aplicaciones para compartir fotos, él estaba encerrado en un cuarto lleno de cables sueltos, piezas incompletas y latas vacías de bebidas energéticas. Su objetivo no era impresionar inversores ni presentar pitch decks. Era entender por qué un helicóptero remoto se rompía con una simple ráfaga de aire. Su obsesión no era el diseño ni la moda, era el control. El control del vuelo, de la estabilidad y del comportamiento mismo de la máquina. Y esa obsesión se convirtió en el origen de DJI, no como empresa, sino como una idea que no quería soltarlo. Mientras otros buscaban programadores, Wang hizo lo impensable: escribió el firmware él mismo, línea por línea. Para él, el código era una especie de poema lógico, una arquitectura que daba vida a algo que aún no entendía del todo, pero que sabía que debía dominar por completo. Cada ajuste, cada algoritmo, cada parámetro era una pieza de un rompecabezas mayor. Y aunque suene exagerado, ese código escrito a mano fue el que dio origen al sistema nervioso de lo que más tarde sería la flota de drones más reconocida del planeta. DJI nació oficialmente en 2006, en Shenzhen, en un espacio que apenas podía llamarse oficina. Era una habitación con una mesa, una conexión a internet mediocre y un sueño más grande que los recursos disponibles. El nombre, DJI Innovations, parecía más un error en Excel que el título de una futura potencia global de hardware. Pero el nombre no importaba. Lo que realmente importaba era la claridad de visión que Wang tenía. Y también la presencia de una figura clave, el profesor Lee, un especialista en robótica de Hong Kong que vio en el estudiante algo más que terquedad. Vio potencial real. En 2008, Wang y su pequeño equipo lograron algo que la industria no había podido concretar: un dron que no solo volaba, sino que transmitía video en tiempo real, cargaba peso, mantenía estabilidad y ofrecía capacidades que normalmente solo estaban disponibles en equipos industriales extremadamente caros. Tenía un gimbal estabilizado, podía cargar hasta 5 kilos y, lo más importante, no necesitaba un milagro para despegar. Funcionaba. Y en esa época, que un dron simplemente hiciera lo que se le pedía era algo revolucionario. Pero lo más sorprendente no era la estructura ni los motores. Era el cerebro. El firmware. Ese pequeño pedazo de software que la mayoría de la gente ignora, pero que en este caso era literalmente el alma de la máquina. La clave para que todo funcionara con una precisión que otros fabricantes ni siquiera imaginaban. En ese momento, DJI no vendía drones. Vendía sistemas completos. Controladores de vuelo, motores, enlaces de video, gimbals, placas, módulos y herramientas diseñadas para hablar el mismo idioma. Un ecosistema que hacía que cualquier persona, desde un maker hasta un ingeniero aeroespacial, pudiera armar un dron funcional sin perder semanas en configuraciones interminables. Ese fue el verdadero salto. DJI estaba creando la base del futuro. Y todavía no lo sabía. La oportunidad de demostrar ese potencial llegó más rápido de lo que imaginaban. En 2008, un devastador terremoto golpeó Sichuan, dejando ciudades en ruinas. Los equipos de rescate tenían dificultades para acceder a zonas colapsadas. En medio del caos, Wang y su equipo enviaron su prototipo al aire. Capturaron cientos de imágenes aéreas que permitieron mapear áreas críticas, identificar rutas de acceso y acelerar rescates.
Sin drones militares ni equipos sofisticados, DJI ofreció algo que nadie más tenía: perspectiva inmediata. Antes de que los reporteros llegaran, DJI ya había mostrado lo que un dron podía hacer en el mundo real. Fue el primer momento en que la tecnología dejó de ser un juguete para convertirse en una herramienta indispensable. Ese episodio en Sichuan fue un punto de inflexión. Por primera vez, un dron había probado su valor en una emergencia real. Y mientras muchos esperaban que DJI se volcara hacia contratos militares o licitaciones gubernamentales, Wang tomó la decisión más inesperada: no quería construir para ejércitos, quería construir para personas. Quería que volar fuera tan común como encender una cámara. Su visión era radical para ese momento, casi ingenua, pero terminaría redefiniendo por completo la industria. Aún así, el camino para lograrlo no fue sencillo. En una feria militar, técnicos que esperaban encontrar tecnologías sofisticadas se sorprendieron al ver prototipos de DJI que, sin necesidad de enormes estaciones de control ni sistemas pesados, volaban con una precisión sorprendente. Para los militares, aquello era interesante; para Wang, apenas un paso más hacia la verdadera meta: masificar el vuelo. Mientras tanto, la empresa lanzaba mejoras constantes. En 2010, DJI liberó su cuarta generación de controladores de vuelo, unos módulos compactos que podían funcionar en cualquier dron, desde un cuadricóptero casero hasta un modelo de gasolina. Eran sistemas con GPS integrado, estabilización avanzada y parámetros listos para usar. La comunidad maker, que hasta entonces vivía entre soldaduras defectuosas y software inestable, encontró en DJI una marca confiable. Y de pronto, la empresa dejó de ser una curiosidad china para convertirse en el estándar. Pero algo más estaba ocurriendo que cambiaría el rumbo de todo. La gente no solo quería volar drones, quería grabar. Quería capturar imágenes cinematográficas sin pagar miles de dólares a un piloto de helicóptero. Y ahí es donde DJI encontró su verdadera identidad. El lanzamiento del Zenmuse Z15 en 2012 marcó el inicio de una nueva era. Un gimbal con estabilización profesional, rotación fluida y compatibilidad con cámaras de marcas reconocidas. Por primera vez, un cineasta independiente podía obtener tomas aéreas de calidad hollywoodense sin pedir favores, sin licencias especiales y sin arruinar su presupuesto. La industria no estaba preparada para lo que vendría después. DJI entendió que, para conquistar el mercado, no bastaba con ofrecer tecnología avanzada. También debía ofrecer productos hermosos y fáciles de usar. Así nació el Phantom 1. Su diseño blanco, sus líneas redondeadas, sus hélices suaves y la iluminación LED lo convertían en un dron que no solo funcionaba, se veía profesional y aspiracional. Era un objeto que querías tener, incluso si no tenías idea de cómo volarlo. Y lo mejor era que no necesitabas saberlo. Bastaba con encenderlo, esperar la confirmación del GPS y despegar. Era la primera vez que un dron se volvía un producto de consumo masivo. Pero esa experiencia no empezaba en el aire, empezaba en la caja. DJI transformó el unboxing en un ritual. Cajas rígidas, compartimentos perfectos, espuma cortada a medida. Desde que abrías el empaque, sentías que estabas frente a una pieza de tecnología casi sagrada. La autonomía también comenzó a mejorar. Mientras otros drones ofrecían 5 o 10 minutos de vuelo, el Phantom 3 prometía más de 20, gracias a baterías inteligentes que monitoreaban la temperatura, el voltaje y la capacidad restante. Si ignorabas las advertencias, el dron regresaba automáticamente al punto de origen. Este tipo de funciones, que hoy parecen básicas, eran revolucionarias en su tiempo. Los primeros modelos no eran indestructibles, pero sí sorprendentemente resistentes. Podían volar con llovizna, soportar golpes leves y seguir funcionando después de encontrarse con una rama traicionera. Las hélices se podían reemplazar en segundos y las patas absorbían impactos inesperados. DJI estaba creando equipos confiables para un mundo real lleno de errores humanos. Mientras tanto, las ambiciones de la empresa cruzaban el océano. En 2011, Wang se reunió con Colin Nguyen, un productor estadounidense que buscaba cámaras aéreas sin costos absurdos.
Juntos desarrollaron el S-800, un hexacóptero masivo diseñado para el cine profesional. De repente, DJI no solo participaba en producciones cinematográficas, estaba transformándolas. La compañía dejó de ser vista como un fabricante chino para convertirse en un aliado indispensable para Hollywood. Sin embargo, no todas las alianzas terminan bien. Cullen ayudó a establecer DJI en Estados Unidos, tomó casi la mitad de la filial norteamericana y se volvió su cara pública en Occidente. Pero cuando intentó cerrar un acuerdo con GoPro que reduciría las ganancias para DJI, Wang reaccionó con frialdad quirúrgica. Cerró la oficina estadounidense, despidió al equipo y trasladó todo de vuelta a China. Cullen demandó, perdió y terminó uniéndose a 3D Robotics, una empresa que años más tarde colapsaría. DJI, por su parte, salió fortalecida. Ese fue el momento en que decidió construirlo todo internamente: cámaras, software, hardware, sensores y firmware. Un ecosistema completo que no dependiera de nadie. La innovación que siguió fue imparable. Sensores anticolisión, seguimiento automático, vuelo autónomo, detección de obstáculos en casi todas las direcciones, integración con apps móviles, control desde teléfonos e interfaces destinadas a principiantes. Volar dejó de ser un desafío técnico. Se convirtió en algo tan natural como encender una lámpara. Entre 2014 y 2016, DJI se transformó en sinónimo de dron. Estaba en agricultura, en rescates, en inspecciones industriales, en cine, en turismo, en volcanes y en bodas. Si un dron estaba en el cielo, había una enorme probabilidad de que llevara 3 letras en la carcasa. La expansión global de DJI no habría sido posible sin un elemento clave: Shenzhen. La ciudad era un ecosistema caótico y perfecto para crear hardware. En ese lugar, una idea podía transformarse en un prototipo en cuestión de horas y, con la misma velocidad, escalarse a una línea de producción completa. Mientras otras compañías pasaban semanas elaborando presentaciones para inversores, DJI ya estaba enviando unidades a distribuidores. El ritmo era brutal, pero también era el ambiente ideal para que la empresa evolucionara más rápido que cualquier competidor. En esta etapa, DJI dejó de ser simplemente un fabricante de drones. Se convirtió en un proveedor global de soluciones tecnológicas que iban mucho más allá del entretenimiento. En agricultura, sus drones analizaban cultivos, rociaban fertilizantes con precisión milimétrica y reducían costos para miles de agricultores. En la industria energética, inspeccionaban líneas eléctricas y torres de transmisión que antes requerían equipos humanos en situaciones peligrosas. En topografía, mapeaban terrenos completos en minutos. Y en rescates, localizaban personas atrapadas en escenarios donde cada segundo contaba. Volar dejó de ser un lujo, se volvió una herramienta que podía salvar vidas. Aún así, donde DJI brilló con más fuerza fue en el cine. Sus estabilizadores cambiaron para siempre la forma de grabar. Desde producciones independientes hasta superproducciones de Hollywood, la presencia de un dron de DJI se convirtió en un recurso habitual. Por primera vez, cineastas de cualquier escala tenían acceso a tomas aéreas fluidas, de alta calidad y con costos razonables. La brecha entre las grandes productoras y los creadores pequeños comenzó a cerrarse. Todos podían filmar desde el aire, y esa democratización marcó un antes y un después. Mientras tanto, la empresa seguía refinando sus diseños. No solo se trataba de que los drones volaran bien, sino de que transmitieran confianza. Las carcasas resistentes, los sistemas redundantes de seguridad y los sensores distribuidos por todo el cuerpo permitían que incluso un principiante pudiera sentir que tenía el control. Volar ya no era una actividad reservada para expertos. Era una experiencia accesible, intuitiva y sorprendentemente segura. Con el crecimiento, también aparecieron desafíos. DJI enfrentó tensiones políticas, acusaciones de espionaje, restricciones en ciertos países y batallas legales con competidores. A pesar de todo, la empresa mantuvo su enfoque en la ingeniería. Para ellos, el verdadero poder no estaba en la publicidad ni en la mercadotecnia, sino en la calidad del producto. Si volaba mejor, ganaría. Y así fue. La llegada de sensores avanzados marcó una nueva etapa.
Los drones comenzaron a entender su entorno. Identificaban obstáculos, seguían personas, analizaban terrenos y tomaban decisiones automáticas en fracciones de segundo. La inteligencia artificial empezó a integrarse en el software, haciendo posible que estas máquinas anticiparan accidentes, corrigieran trayectorias y regresaran a casa incluso si el piloto perdía la señal. La distancia entre un dron y un ser vivo se redujo. Ya no era un aparato mecánico. Era un asistente aéreo. Esta filosofía de integración total hizo que DJI se consolidara como el estándar mundial. Si un productor de bodas necesitaba tomas suaves, escogía DJI. Si un agricultor necesitaba mapear hectáreas completas, escogía DJI. Si un equipo de rescate necesitaba un ojo aéreo en medio de un desastre, escogía DJI. La marca se convirtió en un reflejo de confianza, precisión y estabilidad. 3 palabras que siempre habían guiado la obsesión de Wang. Mientras otros competidores se enfocaban en marketing o en alianzas estratégicas, DJI continuó invirtiendo en ingeniería pura. El objetivo nunca fue ser los más llamativos, sino los más confiables. Y esa filosofía, aunque exigente, les otorgó una ventaja definitiva. En un mercado donde muchos buscaban atajos, DJI buscaba perfección. La historia completa de la empresa es un recordatorio de que la innovación no nace de campañas publicitarias ni de oficinas lujosas. Nace del esfuerzo constante, del perfeccionamiento meticuloso y de la voluntad de resolver un problema una y otra vez hasta que deja de ser un problema. Para DJI, el verdadero producto siempre fue el control. Control del aire, del movimiento, de la estabilidad y del comportamiento de la máquina. Una forma de domar la física. Hoy, la empresa domina una industria que prácticamente creó. Sus drones se usan para filmar montañas, explorar volcanes, inspeccionar rascacielos, salvar vidas, documentar bodas, monitorear bosques y capturar imágenes que antes eran imposibles. Si una escena aérea aparece en una película, en un documental o en una red social, lo más probable es que haya sido capturada por un dron con 3 letras en la carcasa. Y pensar que todo empezó con un estudiante frente a una mesa improvisada, rodeado de cables, herramientas y latas de bebida energética, escribiendo líneas de código que nadie más entendía. La historia demuestra que la obsesión por el detalle puede levantar industrias enteras. DJI no nació de un golpe de suerte. Nació de un perfeccionismo casi irracional, del deseo de controlar el caos del aire y convertirlo en una herramienta universal. La próxima vez que veas un dron flotando sobre una boda en la playa, un bosque nevado o un volcán activo, recuerda que detrás de ese vuelo hay miles de líneas de código escritas a mano, incontables noches sin dormir y la visión de una sola persona que decidió que el cielo debía estar al alcance de todos. Y esa idea cambió al mundo.